Bendiciones del Altísimo. Estamos aquí otra vez por medio de esta plataforma de YouTube para hacer de bendición a su vida. Acabamos de tener un culto glorioso, maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Acabamos de tener en la presencia del Señor, porque a eso hemos venido. Venimos a llenarnos de su presencia. Aquí el que viene enfermo se sana, aquí el que viene agobiado, el Señor lo liberta. Así que pasamos un momento, un tiempo glorioso, adorando, alabando al Señor, exaltando su nombre, como está escrito en su palabra. Si usted lee el Salmo 100, dice que nosotros tenemos que acercarnos a Él con júbilo, con danza, con decacordio, dándole la gloria, la alabanza y el salterio. Amén. Yo bendigo tu vida antes de todo, bendigo tu vida, tu casa, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu salud, tus finanzas. ¿Cuántos dicen amén aquí? Amén. Desde aquí los bendigo mucho, les amo y les habla su pastora y amiga Jennifer Vega Solano. Se me olvidó un poquito el protocolo, pero ahí vamos. Estamos en esta sería la segunda serie de lo que estamos viendo, volver al diseño original. La semana pasada, voy a dar un repasito, la semana pasada vimos como versículo central, vimos Efesios 2, 8 al 10 y vimos y recalcamos tres palabras claves que habla este versículo. Se lo voy a leer nuevamente. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. ¿Qué somos? Hechura suya. ¿Creados por quién? Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Yo quiero que usted recalque este versículo. Y vimos tres palabras claves, que era hechura, identidad y propósito. Desglosamos lo que era la hechura, explicamos en el video pasado lo que era la hechura y fuimos desglosando cada parte. Vimos la identidad, vimos el propósito. Luego vimos Juan 1:1, donde dice que al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vimos que nuestro principio, nuestro diseño original no viene del Génesis, como muchos presumen, como muchos dicen. Apenas se habla del principio, del origen, todo el mundo piensa en Génesis 1, donde empieza la creación de todas las cosas, pero no es así. Vimos que Juan 1:1 nos enseña que en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios, que de antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, ya nosotros estábamos en Él. Por eso nuestro origen no viene del Génesis, ¿ok? Ahí empezó la vida humana, pero no es nuestro origen. Nuestro origen no está en Adán. Nuestro origen no desciende del Edén. Porque hoy en día nuestro Edén es Cristo. Claro, quiero aclarar eso. Hoy en día el Edén es Cristo. Nuestro Edén es Él. Vivimos en Él. Un lugar seguro. Un lugar donde encontramos libertad, donde encontramos sanidad, un lugar donde todo prospera, un lugar donde todo fructifica y se multiplica, es en Cristo, y señoreamos por Él y para Él. Por eso es que nuestro origen viene en Cristo, no viene del Génesis. Quiero aclarar y hacer énfasis ahí. Vimos Juan 1, 2 y 3, donde dice: este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo hecho fue hecho en Él, y a través de Él y para su gloria. Amén. Amén. Todo lo que existe, Él lo creó y fue hecho para Él, y para que toda rodilla se doble y todo le dé la gloria a Él. O sea, mi origen no está en Génesis 1, mi origen está en Juan 1, ¿ok? Donde el principio es Jesús. De hecho, Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Todo empezó por Él y todo vamos a terminar en Él.
¿Sí me entienden? Les explico. El Señor me mostraba cómo la vida empezó un día en Israel. Y ahí vamos a terminar todos, porque el jardín del Edén fue creado en alguna parte de Israel, entre el río Éufrates, ¿verdad? Más o menos, y el otro río, ¿cómo es que se llama? Son 3 ríos, y esos son tierras de Israel. O sea, la vida empezó ahí. El jardín del Edén dice que estaba ahí, y la vida empezó ahí. El primer hombre, la primera mujer y la humanidad empezó ahí, en Israel, y ahí vamos a terminar todos, en Israel también. Todo empezó ahí, todo va a terminar ahí, porque Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Vimos también Juan 1, estuvimos metidos en Juan 1:1, en Juan 1:2 y 3, y estuvimos metidos en Juan 1 al 5, donde dice que en el principio ya existía el verbo. Escuche, ve que no venimos de Génesis, ni ahí empezó todo, no. Dice que en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegaría a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla, porque la luz es Jesús. Vimos también que Jesús es el verbo, la palabra antes del principio, antes de la creación de la tierra, de los cielos. Ya Él existía, ya Él era. Eso lo explicamos la semana pasada. Luego vimos Apocalipsis 13:8, donde dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra. Pero diga conmigo: yo no soy morador de la tierra. Nosotros no se confundan. Los moradores de la tierra son aquellos perversos que nunca se van a convertir. Los que andan atrás de dioses paganos y se inventan dioses y tienen dioses. Y escuchen lo que dice Apocalipsis 13:8. Y la adoraron los moradores de la tierra. Nosotros no. Nosotros no. Somos como la generación de Daniel, de Sadrach y Mesach y Abednego. No nos doblamos ante el sistema católico romano, no nos doblamos ante el sistema babilónico, no nos doblamos ante el sistema de este mundo, y el espíritu de este mundo no tiene nada que ver con nosotros. ¿Entiende? Y espero que usted lo entienda. Y dice: la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Ningún morador de la tierra, el nombre está escrito en el libro de la vida. Solo los que reciben y creen en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach. Amén. Y dice que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué dice el libro de la vida del Cordero? Porque todo tiene que ver con Jesús. Los moradores de la tierra son aquellos que no creen en el sacrificio, que no creen en el Mesías, que no creen en lo que Él hizo. Estos son los moradores de la tierra. Dice: y sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que? Vea que usted lee y no entiende. Es que yo le he dicho que en los detalles están las funciones. ¿Cómo es que me dice a mí que desde el principio ya él había sido inmolado? Cuando él no había venido. O sea, tuvieron que esperar bastante tiempo. Si no me equivoco, ¿verdad? 400 años, hubo un silencio de 400 años. Usted viste la página de la Biblia que divide el Antiguo Testamento del Nuevo. Es porque hubo un silencio de 400 años antes de venir el Mesías. Y han habido en el Antiguo Testamento otros silencios de Dios, donde estaba la lámpara a punto de apagarse, y usted lo puede leer en el llamamiento de Samuel, donde no había manifestación de Dios. Y entonces aquí me dice en Apocalipsis que ya el Cordero había sido inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo? ¡Guau! Vamos a ir explicando. El diseño original no solo fue la creación del primer hombre. El diseño original empezó antes. Y el diseño original se amarra con el plan de redención, puesto que sin plan de redención no hay diseño original.
Sin plan de salvación no hay nuevos comienzos. Antes de la creación se diseñó el plan de redención. Lo vemos reflejado cuando Abraham ofrece en holocausto a Isaac. Isaac no era un bebé. Isaac era un adolescente que entendía, y él dejó que su padre viejo lo amarrara y lo encaramara en el lugar del holocausto, en el altar que Abraham diseña para Jehová. ¿Qué le dijo a los sirvientes? Quédense aquí, porque mi hijo y yo subiremos y adoraremos y después regresaremos a ustedes. Vean la fe de este hombre. Algo tremendo. ¿Cómo que iba a regresar si iba a dar en holocausto a Isaac? Otra cosa, ahí se vio la manifestación de lo que el padre iba a hacer con su hijo. Y no había venido el Mesías. Desde antes de la creación, cuando Adán y Eva pecaron, murieron los primeros corderos inocentes, tipo y figura de Jesús. Fue la primera vez que Dios tuvo que matar un par de corderos. Y eso tiene una explicación tremenda. Un par de corderos, porque matando un cordero, ¿usted cree que alcanzaría para cubrir dos personas? Un cordero alcanzaba solo para una persona. Y mataron a dos. Dios tuvo que matar a dos corderos para cubrir la desnudez de Adán y Eva, para cubrir su vergüenza, para cubrir su pecado. Y viene Dios, ahí estaba hablando. Esos corderos eran tipo y figura de lo que el Hijo de Dios iba a llegar a ser. ¿Por qué? Porque si usted no sabe, según la historia de los sacrificios en Israel, según la ley, según la disposición que ellos tenían para hacer los sacrificios, usaban no un cordero, usaban dos. Uno era degollado para que esa sangre espiara los pecados, los cubriera. Ojo, aquí los cubría, no los quitaba. Lo cubría. Pero otro tenía que ser echado fuera. Escúcheme, fuera de la ciudad de Israel, fuera en el desierto, para que muriera. Por eso usted entenderá por qué Jesús tuvo que caminar con el madero, tuvo que caminar a cuestas fuera de la ciudad de Jerusalén, para después ir a ser sacrificado. Es que esto es lindísimo. La Biblia es un pilar de unidad tremendo. Y eso se lo voy a dar así por encimita, porque si no aquí nos quedamos 2 horas. Para que entendamos un poco de la línea del sacrificio, de cómo se hacía, cómo se oficiaba el sacrificio, para entender lo que Jesús hizo. Amén. Entonces dice, vimos Efesios, y aquí fue donde nos quedamos en el video anterior. Voy a tratar de cerrar esta serie porque seguimos con el origen, pero de otra manera. Quedamos en Efesios 1:4, donde dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos, sin mancha delante de él. No dice para que fuésemos marihuanos. No dice que para que fuésemos católicos. No dice que para que fuésemos alcohólicos. No dice que para que usted ande de vaga. Oh Señor, aquí dice claro que Él nos escogió de antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Este es el diseño original. Este es nuestro origen. Esta es nuestra raíz. La gente le llama raíz, yo le digo origen. Santos y sin mancha delante de Él. Usted fue creado para vivir santo y sin mancha. Así que a mí no me venga con cuentos de que Dios tiene que entender mi pecado. Es que Dios tiene que entender mi situación, porque Dios no entiende de pecado, porque Él es santo y 3 veces santo, y Él no peca y nunca ha pecado. El único que ha pecado desde siempre ha sido Satanás, y usted puede leer 1 Juan 3:8, el que peca es hijo del diablo. No dice que Él nos hizo para que fuéramos pecadores y siguiéramos pecando y pidiendo perdón. Un ciclo interminable de mediocridad. Dijo que Él fuimos hechos santos
nos hizo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo oro a Dios para que a usted se le pegue esto en su mente y en su corazón, y puedas obrar y volver al origen, y puedas entender cuál es tu origen y cuál es tu identidad, y por qué fuiste creado, por qué fuiste escogido, por qué fuiste sellado con las aras del Espíritu Santo. Porque dice la Escritura que las aras del Espíritu, ¿saben lo que son aras? Es un documento que dice que ya mi deuda fue pagada, que yo le pertenezco a Cristo y no a nadie más. Pero gente dice: yo le pertenezco a Cristo, pero andan igual que el diablo, sirviéndole a Cristo con los principios satánicos. Soy cristiana pero maldigo, soy cristiana y digo malas palabras, soy cristiana pero me echo los míos de vez en cuando, soy cristiana pero sigo adulterando, sigo viendo a Henry Cavill y añorándolo en mi corazón. Ay, Batman, ay, Superman. Viendo lo que no tenemos que ver. Mujeres casadas viendo hombres, hombres casados viendo mujeres, y dicen que son cristianos. ¿Qué dice Efesios 1:4? Y aquí le tiro la mentira al diablo, y el que no le guste me bloquea. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos, sin mancha. ¿Qué quiere decir santo? Ya lo he dicho muchas veces, pero lo voy a volver a repetir. Somos apartados para Él, uso exclusivo de Él. Solo Él me usa, nadie más. Yo no le sirvo al pecado, ninguna parte de mi miembro le sirve al pecado, sino que son puestos en holocausto para Él, son puestos en sacrificio, cada parte de mí. Y aquí en esta parte fuerte vamos a leer, vamos a buscar Hebreos 12, porque quiero dejar esto claro. Así me tome el tiempo que me tome, yo me dejo guiar por el Espíritu. No lo tengo aquí escrito, pero yo me dejo guiar por el Espíritu según Él me da, conforme a su palabra, porque aquí el Señor está corrigiendo. Escucha lo que dice Hebreos 12 en adelante, vamos a leer. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, tenemos testigos, gente que nos ve haciendo loco. Ay, la cristiana. Vean, tenemos nubes de testigos. Dice: tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo la vamos a correr? Con paciencia. Puesto los ojos en quién, en el pastor. Viendo la serie Jeffrey Dahmer en Netflix. Aquí voy a quemar a Netflix. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió. Diga conmigo: sufrió la cruz, sufrió en el madero, menospreciado, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Escuche lo que dice el 3, porque esto es bien fuerte. Considerar aquel que sufrió, y considerar que usted considera a su mamá cuando hace mucho pide a la mitad, siéntese. Papito, usted trabaja mucho, esposo, usted trabaja. Venga, consideremos, escuche, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no hemos, resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Usted todavía no ha sangrado por su pecado, pero hubo uno que sangró por pecados ajenos. Vea lo grave que es seguir jugando al cristianito y a la iglesita, porque fuimos creados. Mi origen está en Efesios 1:4. Lo voy a volver a repetir. Él nos escogió de antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Amén. No hemos sufrido todavía. Usted todavía no ha sangrado por la pornografía que ve. Usted todavía no ha sangrado por la masturbación. Usted todavía no ha sangrado por el adulterio, por la fornicación en la que vive. Si combatiéramos el pecado hasta la sangre, como lo hizo Él, entenderíamos de qué se trata todo esto, y dejaríamos de estar jugando al cristianito y a las buenas obras. Todavía no hemos sangrado. Ahora escúcheme bien, porque esto apenas era la introducción. Les dije la semana pasada: ¿dónde fue inmolado el Cordero de Dios? A ver, dígame, ¿dónde fue inmolado el Cordero de Dios? A ver.
¿Dónde cree usted que fue inmolado? A ver, contésteme, alguien me contésteme, por favor. ¿A dónde fue inmolado el Señor? En Génesis 3. No, en el principio. En el principio, sí. ¿Dónde está la respuesta? La leímos aquí chorrocientas veces. En Apocalipsis 13:8. Sí. Él fue inmolado desde el principio. Él no había llegado todavía físicamente, pero él ya en espíritu, porque somos espíritu, porque Dios es espíritu, por eso se le adora en espíritu y en verdad, ya estaba inmolado, solo tenía que hacer presencia física. Lo que vimos en las paradojas, la posición y la experiencia. Primero en posición ya él había sido inmolado, pero luego tuvo que venir la experiencia de expiar los pecados en su propia carne. Y nosotros, yo no veo que usted sude frío porque va a fornicar. Mire, si usted lo hiciera y se echara de rodillas cada vez que usted va a fornicar, adulterar o a ver lo que no tiene que ver, o mentir o chismear, usted va a entender de qué se trata el sacrificio. Le aseguro que no pecaría usted. Le aseguro que usted no tendría ni ganas de hacerlo. Arrodíllese cada vez que tengan ganas de hacer algo malo. ¿Qué decía Pablo? Pablo nos dio un consejo excelente. Vence al mal con el bien. Vénselo, es su lucha, es tu pecado, no es el de Dios, y Dios no tiene por qué entender tu pecado. Ahí llegará el tiempo, si sigas así, y donde vas a terminar es en el lago de fuego y azufre, y vas a lamentar el día que tuviste la oportunidad y no la quisiste. Esto es así de grave. Entendamos que seguir a Cristo es serio. Él lo toma con seriedad, el diablo lo toma con seriedad, Dios lo toma con seriedad. Solo usted es el que juega a la iglesita. Jesucristo fue colgado en un madero, no en una cruz. La cruz fue la cruz romana, la que los romanos la inventaron, pero en realidad él tenía que morir en un madero, ser elevado en el aire, como está en el Antiguo Testamento. No sé si ustedes han leído el Antiguo Testamento con la serpiente de bronce, y fue elevada. También hay una palabra que la habíamos visto hace mucho tiempo, ahorita no la recuerdo, donde estaba profetizado cómo iba a morir el Hijo de Dios y era ser levantado en el aire. Lea el Antiguo Testamento, que no tiene por qué estar dividido. La gente piensa que está dividido por la hoja en blanco que hay ahí, no, pero es que la hoja en blanco lo que significa es que son 400 años de silencio. Eso es todo lo que significa. No es que el Evangelio, como dicen muchos que estudian la Torá, que nosotros dividimos la Biblia. No, la Biblia no la dividimos en ningún momento. Nosotros entendemos perfectamente bien, bueno, algunos. Cuando vemos el sacrificio de Jesús, nuestro referente, sacrificado en el Calvario, oiga lo que dice: entiendo que volveremos al origen cuando volvamos al Calvario. ¿Cuándo va a volverse al origen? Cuando usted entienda lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Y lo vimos en Hebreos 12. Y en el 3 todavía es la clave. Hebreos 12:3, apúntelo ahí. Si usted no entiende que usted todavía no ha sangrado, pero que sí hubo uno que entregó hasta la última gota de sangre por pecados que no eran de él, por justificarte, por darte otra oportunidad. Si usted no llega a entender, si usted no vuelve al origen que es al Calvario y entender el sacrificio para que usted deje de estar pecando, porque ¿qué dice aquí? Vamos a volverlo a leer en el 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera. Usted tiene que considerar. Uno se sienta a considerar. Si yo voy a construir una casa, yo me voy a sentar a considerar cuánto ocupo de dinero, qué materiales tengo que comprar, a quién yo voy a contratar, cómo lo voy a hacer, dónde voy a buscar un ingeniero, necesito ir a hacer vueltas de la municipalidad. Yo me siento a considerar cuánto me va a costar. Nadie se pone a hacer una casa, un edificio, si no tiene el dinero, así a la buena de Dios. No, Señor. Todo hay que considerarlo. Y dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque todavía no hemos resistido hasta la sangre combatiendo el pecado.
Todavía usted no ha sangrado por combatir su pecado. Y es que el pecado se combate. El pecado ya Cristo lo quitó. Ojo, antes con los sacrificios de animalitos cubrían. Pero cuando lo vio Juan Bautista, que dijo: he aquí el cordero que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Y entonces nosotros tenemos que combatir, como volvemos al origen, como entendemos de dónde venimos y para dónde vamos, tenemos identidad. Entonces volvemos los ojos a Cristo, ponemos la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, entendemos el sacrificio y uno dice: wow, yo tengo que combatir el pecado. Así como Él combatió el pecado hasta morir, hasta sangrar. Esto es tremendo, ya me duelen las costillas, espero que usted lo entienda. Yo trato de explicarse lo mejor que yo puedo. Señor, estoy cansado, ya me cansé. No es volviendo al Edén solamente, no es volviendo a Génesis, porque el Edén significa gozo, abundancia, placer y todas esas cosas. Ahora nuestro Edén es Cristo, y sin Cristo no sirve para nada. Cuando hablamos de origen, todos vamos a Génesis 1, pero no es el origen. El origen está en Juan 1 en adelante, porque en Cristo está nuestro Edén. No necesitamos tener millones en el banco para decir: estoy viviendo en mi diseño original, como muchos piensan. Estoy muy prosperado, tengo una super iglesia, todo el millonario, estoy viviendo en el origen. Eso es lo que Dios, que no, Señor, qué equivocado que están. El origen está en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz. Gente amando más al dinero que a Cristo. No aman las almas, para ellos es un número más de cuenta. Como le dijo en la iglesia de la Odisea: ustedes creen que son ricos, y cómo los veo yo, pobres, desnudos, miserables, ciegos. Creen que porque tienen cosas materiales ya le alcanzaron todos. El todo es Cristo, el todo es Él, todo tiene que girar en torno a Él. Amén. Necesitamos estar en Cristo para decir: estoy viviendo en mi diseño original. Resumo esto diciendo: antes de la fundación del mundo, Cristo ya estaba. Él ya había sido sacrificado. Antes de la fundación del mundo ya había sido escogido. Antes de la fundación del mundo, nuestro diseño original, nuestro origen ya había sido establecido. Mi origen está en Cristo Jesús. En Él está mi origen. Este es el diseño original que se cumple hoy. Y eso está en 2 Corintios 5:17. A nadie le gusta este capítulo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas que este es mi origen. Yo tengo que ser nueva criatura. Y una nueva criatura no sabe tomar, no sabe fumar, no sabe chismear, no sabe adulterar, no sabe fornicar. Lo que nunca tuvo no lo va a extrañar. Nueva criatura. Yo te pregunto, ¿eres nueva criatura? Porque solo así se va a entrar al reino de Elohim, al reino del Eterno, siendo una nueva criatura. Una persona que ya no practica el pecado porque es nueva en Cristo. ¿Qué dice Juan 5? Yo me canso de decirle: lean Juan, primera de Juan 5, por Dios. Ahí está mi origen. Que dice que el que es nacido de Dios vence al mundo, y que lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Y el que es nacido de Dios no peca, porque el que peca es el diablo, y el que peca es hijo del diablo. Yo no sé cómo es que se lo van a meter en la cabeza. Ya a estas alturas, ya de que entendamos ya. Amén. Ahora vamos a hablar 3 principios del diseño original. Número 1. El diseño original empieza con un nuevo nacimiento, no con una teoría, con un nuevo nacimiento. Es muy sencillo, pero muchos no lo entienden. Y oramos a Dios para que lo entiendan. En Efesios 2:8, Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, una iglesia que tenía riquezas espirituales, una iglesia que tenía que enfrentar gigantes como una diosa en ese tiempo. Era una iglesia que tenía las riquezas espirituales en Cristo, pero no habían discernido su posición en Cristo. Y Pablo les habla acerca de esto en Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no es don de ustedes, es don de Dios.
Así les habla Pablo, para hacerlos aterrizar, para que entiendan que su origen está en Cristo, no en ellos mismos. Oiga, a pesar que era una iglesia que tenía riqueza, oiga, espiritual, no dice material, espiritual. Era una iglesia entendida, pero sin embargo no habían logrado discernir la posición que tenían en Cristo todavía. Pablo le habla a una iglesia que nació de nuevo, sí, a una iglesia que había sido regenerada, sí, pero es necesario discernir el origen para entrar en el diseño original. Recuerde que si usted entiende su origen, usted puede corregir su presente. Por eso hay gente con muchos conflictos emocionales, mucho conflicto y mucho pleito y muchas cosas en la familia y no logran, a pesar que son cristianos de años, y buscan y oran y no pasa nada porque no han entendido cuál es su origen. Porque en el momento en que usted entiende cuál es su origen, en el momento en que usted vuelve los ojos a Cristo, como en Hebreos 12, en el momento en que usted entiende que es en Él, en su sacrificio, que Él sangró por tus pecados, en el momento en que usted nace de nuevo, entonces usted se va a dar cuenta cuál es su origen, que vas a poder corregir tu presente. Se va a ordenar todo. Pero hay gente que pretende saltarse los procesos. Amén. Todo tiene un principio y un final. Todo en Cristo está muy bien diseñado, solo que no hemos entendido el diseño. Hemos alterado, queremos cortar el camino, queremos ganarnos el favor de Dios haciendo. No, usted tiene que hacer, tiene que ser para hacer. Usted no puede ser, usted no puede hacer sin ser. ¿Okay? Pablo le hablaba a esta iglesia. Ahora, recobra el sentido lo que es el nuevo nacimiento. ¿Qué es un nuevo nacimiento? El ADN de Cristo es implantado en nuestra vida y este ADN logra cambiar nuestra existencia. Pero también hay muchos que cambian de hábitos y está bien cambiar de hábitos, claro que sí, pero no tienen ADN. Gente que tomaba y ya no toma y está bien, pero vuelven a recaer o hacen otra cosa. Yo he venido a decirte que cambies, no solo que cambies de hábitos, sino que vengo a decirte que Jesucristo es la vida cristiana. No es cambiar solo de agenda, cambiar de lugar, cambiar de lenguaje, cambiar de hábitos. No, tienes que tener un cambio de ADN. Amén. Por eso muchos de la iglesia no pueden vivir en el diseño original, porque este se manifiesta cuando nazco de nuevo. Si usted no nace de nuevo, usted no va a entender el diseño original. ¿Ok? El diseño original está perfectamente preparado para los hijos de Dios. Y eso lo vamos a leer en Hechos 22, 3 y 5. Dice la palabra del Señor: yo de cierto soy judío. Vea lo que dice Pablo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, dijo Pablo, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros, todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que anduviesen allí, para que fuesen castigados. Vean lo que le dice Pablo. Yo fui, ¿cómo se llamaba Pablo? Que se me escapa. Saulo de Tarso. Y le da el testimonio de lo que él hacía. Cuántas personas se entregó a la cárcel, cuántas personas se arrastró en nombre de que él fue instruido por el mismo Gamaliel en nombre de Dios. Oiga lo que dice. Él era celoso de las cosas de Dios, pero de la manera equivocada. Hoy en día, se lo voy a parafrasear así: aman la cabeza, que es Cristo, pero se van contra el cuerpo, contra el hermano. Por eso Pablo les exhorta de esta manera en Hechos 22, 3, 5.
Pablo impactó al linaje no judío, incluido a nosotros. Cuando entramos al diseño original, puertas se abrirán, amén. Si el nuevo nacimiento somos igual que Saulo, nunca es tarde para entrar al diseño original. Saulo lo entendió, por eso de Saulo pasó a ser Pablo de los apóstoles. Número 2, el diseño original es la plenitud en Cristo. La plenitud de Cristo en mí. Vamos a leerlo en Efesios 4, 22 al 24. Apúntelo bien ahí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu. Oiga, no dice en el cuerpo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Qué tremendo. Amén. Amén. Eso. Vamos a leer Efesios 3, 20, 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria. Yo creo que usted levante la mano y diga: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. El que está en el diseño original tiene todo el poder de Cristo. Escúcheme muy bien lo que le voy a decir. Muchos usan el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de... Y el demonio se le ríe en la cara. Porque para tener autoridad sobre ese nombre, tienes que estar en el diseño original, tienes que haber nacido de nuevo para tener la facultad del poder de ese nombre. Por eso hay muchos que dicen en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, lo dicen en hebreo, en chino, en japonés, y no funciona. ¿Por qué? Porque revise su vida. Revise si usted es nueva criatura en Cristo. Revise si usted se ha despojado del viejo hombre, como lo leímos en Efesios 4, 22 y 24, que está viciado. Si usted se despojó y si usted se ha revestido según Dios, si usted se ha revestido en el Espíritu, según Dios, según el diseño de Dios, usted tiene derecho a ese nombre. Usted tiene derecho a usar ese poder que lo va a facultar y lo va a respaldar. Pero mientras tanto no. Por eso hay muchos que oran y nada pasa. Y hay muchos que reprenden y nada pasa. Ojo aquí, aprenda. Aquí estoy para enseñarle a usted lo que el Señor me ha enseñado a mí. Porque yo pasé por todo esto. Muchas veces usé el nombre de Cristo ilegalmente. Yo necesito tener legalidad para usar el nombre de Jesús. ¿Y cómo tengo la legalidad? A través de la obediencia, a través de haber nacido de nuevo. Amén. Y nacer de nuevo, diga conmigo, es una decisión. Crecer y madurar en Cristo es una decisión. Nada tienen que ver los años. Porque he conocido gente recién convertida que le abana la cabeza, gente que tiene 40 años vegetando en una banca. Y se enojan encima, porque el hermanito sí creció, y ese acaba de llegar y ya está predicando. Ya tiene revelación. Escuche lo que le digo, lo que el Espíritu te dice. El que está en el diseño original tiene todo el poder de Cristo en él. Y aunque a veces la mente no lo pueda entender y sea difícil de explicar con palabras, sucederá. Diga conmigo, sucederá. Algo sucederá. No busquemos afuera lo que ya el Señor ha depositado en ti. Deje de estar buscando que le pongan la mano, que deje de estar buscando profeta, deje de estar pagando penieles de 45,000 y 50,000 y encuentros y recontraencuentros. Usted lo que necesita es nacer de nuevo. Usted lo que necesita es escuchar esta palabra que estamos dando ya con hasta la segunda serie, volver al diseño original. Número 3, el diseño original es para cumplir una asignación.
El diseño original, y con esto termino, el diseño original viene porque hay una asignación, hay un propósito el cual debes de cumplir. Volver al origen es volver al propósito original. Y alguien dice, yo sé, hay gente que dice, ay, yo sé todo eso, pero en la posición y la práctica están cero, ¿ok? Y mucha gente dice también, no sé mi propósito, yo no sé por qué danzo, por don, por talento, no lo sé, porque no entienden el origen, no sé por qué yo predico, ay, porque yo tengo mucho don y talento para predicar, sí, por eso el Señor les va a decir un día, apártense de mí, hacedores de maldad, fuego eterno, pero Señor, ¿cómo? Si yo predicaba, si yo aquí, yo allá. Vuelva al diseño original, vuelvan a nacer en Cristo, ponga los ojos en Él, vea lo que leímos en Hebreos 12, en adelante. Volvamos al diseño original. Vamos a leer Isaías 61, 1 y 3 y con esto vamos a terminar. Vamos a ver, por aquí yo lo tenía marcadito. Isaías 61. Y déjeme decirle que Isaías 61, del que habla es de Jesús. Isaías 61 habla el diseño del Mesías aquí en la tierra, lo que él tenía que cumplir. Escuche, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ungió Yahweh, me ha enviado a qué, número 1, a predicar las buenas nuevas a los abatidos, número 2, a vendar a los quebrantados de corazón, número 3, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Número 4, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar, número 5, a todos los enlutados. Número 6, a ordenar a ordenar. Escuche bien, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y si usted sigue leyendo, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asoleamientos primero, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros y muchas generaciones. Oiga, los escombros de muchas generaciones. Este es el diseño de lo que vino a hacer Jesús. Luego Jesús se lo heredó a la iglesia. Este es tu diseño, esto es lo que usted tiene que estar haciendo, esto es lo que la iglesia tiene que estar haciendo. No haciendo tamales, le va a caer mal a más de uno, haciendo tamales, haciendo esto para ver que hay que levantar la obra, que hay que hacer el techo de la iglesia, que el Señor no lo mandó a hacer un techo, lo mandó a cumplir Isaías 61 en adelante. Así se está cayendo el techo de la iglesia. Qué pena, yo ni techo tengo. El techo mío se llama el Señor. Amén. Pongámonos de pie en el nombre de Jesús y entremos, por favor, al diseño original. Y una vez que ya entras al diseño, ya no puedes salir porque eres una nueva criatura. No te quedará grande la asignación que Dios te dio. Con esto terminamos, mis amados. Vamos a seguir hablando del diseño, vamos a hablar de la voz autorizada, tenemos mucho material que dar, que el Señor pues nos ha bendecido con estos materiales para ayudarle a usted a fortalecer la fe, pero también a guiarle, a instruirle en el camino, porque si no, por eso muchos se han extraviado, por no entender el origen. ¿Cómo explica usted que muchos pastores caen, muchos hijos de Dios, gente que le ha servido al Señor lindamente y de repente caen? ¿Saben por qué? La respuesta es la siguiente, y escuche muy bien: porque dejaron de oír la voz de Dios. Porque se pierden en su ministerio. Uno no puede perderse en el llamado, en el ministerio, en lo que Dios nos mandó a hacer. Recuerden que antes de hacer, usted tiene que ser. Y con ese lema y ese trabalengua lo dijo. Si usted quiere ser, primero tiene que ser para hacer. Usted no puede hacer algo sin ser. Usted necesita volver al origen y tener identidad para poder hacer las cosas en Cristo, libres y sanos para servir al Señor. Que Dios me los bendiga. Denle like, suscríbase, active la campanita, comparta el video con otras personas y ayúdenos a llegar más allá. Suscríbase en el canal. Si usted quiere mandarme alguna notificación, lo puede hacer en mi correo de jenvegasol@gmail.com. Jen con M y J minúscula, todo minúscula. Amén.
Amén. Bueno, bendiciones de lo alto y shalom.